Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de A las 5, siempre con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar en sintonía, por acompañarnos en este programa especial, y tenemos pues aquí la compañía de Andrés Quintana y Glenda Umaña para hacer este programa especial A las 5 siempre con Alberto Padilla. Buenas tardes. Bueno, a las 5 con Alberto Padilla, desde él con nosotros, desde el mundo de la vida eterna, ¿verdad? Venimos llegando en este momento de la misa en honor a él. Fue muy reconfortante en estos momentos tan duros, ¿verdad? Y como nos decía el sacerdote que hablando con Andrés, qué misa más especial, Andrés. Increíble. Nos reconfortó, habló bellísimo, nos recordó que estamos aquí de paso todos, ¿verdad? Y que todos, bueno, y la verdad que muy buenas tardes a todos los que están de camino, todos esos radioescuchas fieles al programa de Alberto, que hoy se sienten también, se sienten como nosotros, tan dolidos de que él nos haya dejado. El viernes, no sé si todos estarán enterados, ¿verdad? Bueno. Los que están en este momento con nosotros, el viernes Alberto falleció de manera muy repentina. Me estaban hoy contando los detalles de los que estaban ahí. Yo creí que había sido como a las 10 de la 11, fue temprano. 8 de la noche. 7:30. 7:30. A vos te llamaron temprano. A mí me llamaron a las 8:15, 8:20 por ahí. Ya cuando ya había ingresado al hospital. Bien, pero como es habitual, vamos a dejar que con Chava en los controles, y vamos a dejar que sea Alberto que nos presente él mismo este programa. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok, muy activos ya ahí también. Y esta emisión que aquí en Costa Rica sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, detrás de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, era la presentación clásica, ¿no? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil Qué escucharlo. difícil. Escucharlo, bueno, no escucharlo, saber que así era él y que tenemos que darle hoy, como queremos, un homenaje. Nada más le voy a hacer una corrección a Alberto. Hoy el que está en controles, en los imponderables, es Eduardo Chavarría, y el señor Wady Levy, que también, como estamos en este especial, nos acompaña. De verdad, Fernando, muchas gracias por todo tu apoyo, no solo a Alberto, sino a la radio, que lo has dado en muchas ocasiones. Glenda, muchas gracias también por hacer el esfuerzo de estar aquí. Hay muchas cosas que nos unen y nos seguirán uniendo a Alberto. Así que, don Fernando, usted que es el que nos dirige aquí. Yo primero quería agradecer profundamente, te quería agradecer, Andrés, por esa oportunidad que le diste, vos y tu equipo,
aquí en la radio desde hace, ¿qué? 5 años que tiene el 7 programa. años. 7 años 7 que años. tiene el programa, y él estaba encantado, y la manera también como has dado apoyo a todos nosotros, sus amigos, que estamos en este momento acá. Dios me dio el privilegio, yo vivo en Atlanta, pero me dio el privilegio de que estaba aquí esta semana en Costa Rica y de poder estar acá representando también a todos los colegas, amigos que están con un dolor tan profundo, ¿verdad? Con esta partida, como todos. A eso yo le llamo causalidad. Sí, verdad que sí. Así es. Y te quiero agradecer de corazón por tanto apoyo hacia él, y por organizar toda esta despedida aquí en Costa Rica, que acabamos de estar con su familia, con sus hijos, con su ex esposa, con las novias de sus hijos, quienes llegaron ayer, y fue una ceremonia muy linda. Hemos estado compartiendo también con esos grandes amigos que tienen acá. Eso te iba a decir, que es impresionante. Alberto le toca el alma a la gente, cuando le tocaba el alma a la gente que conocías. Siempre a alguien conocía, esa persona se hacía amiga entrañable de Alberto. Y eso nos lo dicen los oyentes en el aluvión de mensajes que hay en todos lados donde aparece la noticia, ¿no? Sí, claro. Da cuenta de eso también, no solo tocar, sino también tocar por los oídos, ¿no? Claro. No, sí, el viernes en la noche que salió publicado en el sitio nuestro el fallecimiento de Alberto, mi teléfono se descargó en nada. Claro. Era increíble, de todos lados, de todo el mundo, Panamá, Honduras, Sí. impresionante. Vamos a ir sumando a esta transmisión a amigos de Alberto que pues han querido estar con él en este último a las 5 siempre con Alberto, y empezamos con Mauricio, Mauricio en la producción, y desde Colombia, un país muy querido para Alberto, Colombia, ¿no? Además de, por supuesto, Costa Rica, que está en un sitial de privilegio. No vamos a pelear por el café ni por Alberto, porque Costa Rica estaba en un sitial de privilegio. Mauricio, ¿cómo estás en este momento? Hola, Adelante. Fernando, un saludo especial para ti, para Glenda, para Andrés, para todos los oyentes que se suman a esta hora a la transmisión. Y bueno, realmente, como tú decías, Alberto, no solamente Colombia, Costa Rica, era un periodista universal, llegó a muchos rincones, a muchos países que hoy lo recuerdan, así que este programa es un homenaje para él, también por habernos dado la oportunidad de ser parte de su equipo, de su programa. Como tú decías también, los mensajes eran por montón que se leían en las diferentes redes de CRC, en las del programa, así que sin duda deja una huella muy, muy grande. Y aprovecho, Fernando, para ti, para controles, y no se ve la cabina, para los que están conectados en Facebook seguramente no lo pueden ver, se ve un negro allí, entonces si nos ayudan de controles, gracias. Sí. En Facebook se está viendo, entonces en el Zoom quizás no, pero en el Facebook sí se está viendo, así que todo bien. Y bueno, Alberto generó relaciones a donde iba, como decías, Andrés. ¿Cómo llega a Costa Rica? Si vos nos podés dar esa mirada, digamos, habrán distintas miradas de cómo llega a Costa Rica, pero la tuya sin duda debe ser de algún sitial de privilegio, Andrés. Sí, esa es toda una anécdota, porque yo me enteré meses después de por qué fue la decisión de él de adoptar a Costa Rica. Sucede que a mí me lo trae a mi oficina una queridísima amiga también, Erika Nargan, me lo presenta, y los dos con pelo blanco. Pero jóvenes. Tenemos la coincidencia de ser del mismo modelo, del año 65 los dos, y comenzamos a hablar y hablar y hablar. Hicimos empatía inmediatamente, porque así era Alberto, ¿verdad? Simpático, un humor increíble, una chispa impresionante. Y estuvimos hablando y hablando. Ya me invitó para un evento que venía él a moderar en la LIT, que era el tema de lo acontecido en las elecciones en la segunda ronda del 2018, donde quedó el PAC en el gobierno por segunda temporada seguida. Y a los 2 días de eso, yo fui al evento, ahí estuvimos conversando. A los 2 días de eso, me llamó y me dijo que si podía venir a darse otra conversadita. Seguimos conversando, y entonces en esa conversación me dice que él está pensando, o sea, no está pensando, ya él tomó la decisión de irse de Atlanta, pero que también tomó la decisión de que no va para México.
Exacto. Y me decidí, tengo 4 lugares donde quisiera irme. Yo sabía de Argentina. Buenos Aires, Ajá. Buenos Aires, Bogotá, Panamá y Costa Rica. Claro. Y bueno, y seguimos hablando. Creo que nos tomamos un whisky. Sí, nos tomamos un whisky o 2, tal vez 3. O tal vez ya no tenemos la cuenta, Ya no pero recuerdas. no importa. Y cuando ya iba saliendo de mi oficina, le digo, oíme, si te decidís por Costa Rica, avísame y hacemos un programa de radio. Y me hizo así y se fue. Eso fue en abril, debe haber sido entre 15 y 20 de abril. El 31 de mayo, porque el otro día estaba revisando, el 31 de mayo yo estaba de viaje, de hecho yo estaba en Buenos Aires. Y me pone un mensaje de texto. Hola Andrés, espero que tu viaje esté bien. Te escribo para contarte que ya estoy instalado como tu vecino aquí en San José. De una vez. Para que comencemos a hablar del proyecto. Wow. Le digo, ok, perfecto, a mi regreso nos juntamos. Y fue muy bonito porque en un principio yo tenía la idea como de hacer un programa relacionando la economía y las noticias económicas con música, como para que no fuera tan... Y a él le gustó la idea. Entonces, originalmente pensamos en hacerlo en nuestra emisora hermana 94.7. Y bueno, comenzamos a conversar con Chino, que es el director de la emisora. Alberto Zúñiga. No, el Chino Moreno. Perdón, Chino Moreno. Y entonces llegamos a la conclusión de que las ideas que tenía Alberto para hacer el programa de radio tenía que ir un poco más allá, tenía que ser toda la hora de conversación con el público. Y porque ya ahí fue donde me contó, me dice, no, es que a mí me gustaría tener personajes, y me comenzó a escribir personajes. Una persona hacía de esta manera, otra persona de esta manera. Bueno, ahí surgió Ciertos invitados. Ahí surgió Fernando con una de esas características, que Fernando está desde el principio. El otro que estuvo desde el principio fue Eli. Eli Feinza, que va a estar mañana aquí saludando. Nos va a acompañar mañana. Sí. Y así nació A las 5 con Alberto Padilla, que por cierto, estábamos hablando, y el nombre Leodey, no voy a decir la palabra que le dije a Leodey, A las 5 con Alberto Padilla. Claro, Además, brillante, ¿no? Sí, la marca. Y entonces así quedó, y inmediatamente comenzamos a trabajar sobre eso. Y bueno, historia de 7 años. 7 años. Y estuvo, bueno, nombraste a Erika Nargan, que fue la primera productora. Después estuvo Lisbeth Ulet, que va a estar mañana con nosotros también. Estaba pensando en ella. Sí, estaba pensando en ella, pero bonito también recordar cómo fue ese lanzamiento mundial, ¿no? De Alberto y su éxito. Como el programa de oro, como decía nuestra exproductora ejecutiva cuando le conté anteayer. Pero bueno, recuerdo cuando nos conocimos en Atlanta, fue en 1997, cuando se lanzó CNN en español. Como decimos, el grupo de los originales, ¿verdad? Y entonces, algunos van a estar hoy aquí en cualquier momento. Exacto. Recuerdo que al principio yo le decía, ay, ¿por qué sos tan creído? Entonces, un día iba subiendo, al ingresar al edificio CNN, hay unas escaleras eléctricas, ya el edificio no está, y entonces le digo, venía con unos anteojos oscuros, y le digo, mira, hoy sí que te ves creído, y me dice, no me veo, soy. Le encantaba bromear, ¿no? Sí, le encantaba bromear. Muy fino, muy lindo. Sí. Y permanente además, o sea, que con tanta desgracia que hay para dar en la radio, y el humor siempre estaba presente, ¿no? Exacto, pero siempre, pues, desde el inicio, como me decía nuestra productora Donna Mastrangelo, la productora ejecutiva por muchos años, que fue la que nos escogió también, junto con Rolando Santos, nos escogieron, y Chris Cromet para ir al aire de CNN, decía, bueno, su entrega era natural,
¿verdad? Él tenía esa naturalidad, esa serenidad para manejar los distintos temas. Sí me contaba, me decía, me sacó muchas canas, porque siempre nos decían que teníamos que estar 10 minutos antes, y nunca hubo manera que él estuviera sentado 10 minutos antes. Entonces, pero bueno, su gran humor, y siempre tenía ese dominio de los temas, de una manera tan acertada, de una manera tan sobria, ¿verdad? Como lo siguió haciendo acá. Inclusive temas que tal vez eran nuevos, que no tenían en ese momento información, pero igual la conducción de entrevistas y el manejo de temas a veces bastante complejos, él los explicaba. Y bueno, no sé si en algún momento irá a estar Patricia Ramos, pero ella decía una frase ayer que escribía y nos compartía sus recuerdos, que estamos todos compartiendo, que no sé si recuerdan cuando estuvo tantos años allá desde CNN en Atlanta, que en cada segmento cuando decía allá en Nueva York, y daba el pase a lo que estaba lo último, ¿verdad?, del reporte desde Nueva York. Entonces se quedó allá en Nueva York, ¿verdad?, con su programa Economía y Finanzas. Economía y Finanzas, que estaba desde el inicio en CNN, inicio. Yo creo que la mayoría de la audiencia, y por eso a las 5 con Alberto Padilla ya tiene su nombre, ¿no? Porque tenía, pues, obviamente un prestigio, lo conocen en toda América Latina, y bueno, nada más como una muestra, ya la transmisión de ahorita, de a las 5 con Alberto Padilla, ya está llena de mensajes, entre ellos, por ejemplo, Hilda González, que también era la directora de la emisora en ese momento, y que bueno, le ayudó también a conseguir algunos de los columnistas, por supuesto, y Mauricio, que está allá, entró un tiempito después a ser productor, ¿verdad, Mauricio? A colaborar con Alberto, y desde otro de los países que eran de los candidatos para irse, ¿no? Sin ser Estados Unidos, sin ser México, Colombia era uno de esos postulados. ¿Cómo te fue a buscar a vos? Yo he visto fotos por ahí en que hiciste algún tipo de pasantía en CNN, Mauricio, pero ¿cómo te fue a buscar a vos hasta allá, hasta Bogotá, Colombia? Siempre poderosa la producción desde allá. Pues mira, a mí me llama después de pandemia, eso fue en el año 2021, me informaba que Liz, pues la productora que ahora ustedes nombraban, se retiraba del programa porque se iba a vivir fuera del país. Entonces me llamó y me dijo, mira, hay esta oportunidad, ahora con todo lo de la pandemia, pues se fortaleció la virtualidad, se puede hacer perfectamente desde allá. Entonces me hizo la propuesta, me dijo, piénsalo, analízalo. Obviamente le dije de una a ojo cerrado que sí, por supuesto, era un privilegio trabajar a su lado. Entonces acepté. Ya llevamos prácticamente 5 años aquí en CRC. Lo estuve acompañando durante todos estos últimos años en el programa, en la producción, también en la presentación, y contigo, Fernando, también, que aprovecho para agradecerte que siempre nos suplías cuando ninguno de los dos podía. Tú siempre estuviste al frente del programa, así que también muchas gracias. Y así fue como pues llegué al programa. Y yo conocí a Alberto ya hace muchos años, hace unos 15 años en Atlanta, en CNN. Bueno, quiero aprovechar que se acaba de conectar Claudia Palacio. Ahí se está sumando. Sí, compañera también de Alberto, colega también. Así que, Claudia, pues bienvenida. Voy a estar en el programa que le maneja Alberto Padilla. Ya estás al aire, Claudia. Hola, Mauricio. Hola, Claudia. Perdona, repíteme la pregunta porque estoy aquí entrando a un edificio y no te alcancé a escuchar. No, pues te damos la bienvenida, Claudia. Aquí está Glenda, por ejemplo. Hola, Claudia. Claudis, como decía Alberto, ¿verdad? Glendis, Claudis, todos los diminutivos. Hola, Glendita, qué rico escucharte y poder estar juntas recordando a nuestro Alberto. Pues nos ha caído como un baldado de agua fría esta noticia y se merece todos los homenajes que le podamos hacer, porque fue un gran compañero de trabajo, yo lo recuerdo muy divertido, sarcástico, travieso, y me quedo por ese lado me quedo con muchos recuerdos de él, pero también obviamente con su profesionalismo, con su excelencia, y pues bueno, qué rico estar aquí para recordarlo. Gracias, Claudia. ¿Cómo era compartir el trabajo con Alberto, el día a día? ¿Cómo eran esos momentos allá en CNN?
Pues él era muy divertido, él le sacaba chiste y sarcasmo a todo, pero también era un tipo muy chévere porque era muy informado, era muy agudo. Yo me acuerdo recién llegada yo a CNN, alguna vez como que quería entender bien sobre Putin, un aspecto que tenía que ver con el petróleo, y así de buenas a primeras se me ocurrió pues acercarme al puesto donde él se hacía y hacerle la pregunta así, y él de una pues me echó digamos, todo un cuento muy bien documentado sin necesidad de haber ido a buscar ni de hacer Google, porque todo lo tenía en la cabeza, y yo creo que eso da cuenta del gran profesional que era, del compromiso que él tenía con su trabajo, con informar bien, o sea, con que le cupiera el mundo en la cabeza. Pero así como era eso, también era súper cálido. Mi primer Thanksgiving en Atlanta lo pasé en la casa de él con su esposa entonces y con sus hijos que todavía estaban pequeños. Yo estaba viviendo con mi mamá ahí y obviamente con mi hijo, y nos acogió en su casa. Y como tener esa primera experiencia, esa acogida de parte de él, pues fue súper bonito, ¿no? Porque eso éramos, Glenda en CNN, de alguna manera una familia de migrantes, y todos hacían muy bien su trabajo de irnos acogiendo a los que íbamos llegando, como lo hizo también Glenda conmigo, por ejemplo, que fue como pues una anfitriona, una mamá, o sea, una cosa muy bonita que como que uno estando ahí sabía que el que llegaba un poco sin piso, ¿no? Dejando su país y demás, y hacía su trabajo para que la vida fuera mejor. Así es, y en algún momento, bueno, ya Alberto siendo parte de la pues de la vida en Atlanta, y recibiendo más bien a ustedes que llegaron después, pero después nos tocó a nosotros recibirlo a él también, sí, ¿no? Y esa es un poco la vida, ¿no? Siempre estamos yendo y viniendo, y somos un poco migrantes del mundo, ¿no? Sí, bueno, y eso habla mucho de lo que uno se gana cuando es buena persona, ¿verdad? Alberto en mi casa, y cuando digo mi casa, en mi familia, era uno más. Alberto pasó Navidades, Años Nuevos, Viernes Santo, que yo hago una mariscada, él era siempre esperando llegar a la mariscada. A mí es muy simpático, esta es otra anécdota que le voy a contar. En una de esas conversaciones, ya después del programa de mi oficina, que era muy normal que subiera para conversar y tomarnos un whisky juntos, yo tengo muchos cuadros ahí en la oficina, y había varios de mujeres muy, muy bonitas, morenas, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿por qué tanta pintura de mujer morena? Le digo, porque me encantan las morenas. Entonces él se fue haciendo la idea de que, ¿verdad?, de que me encantaban, y cosa que no es mentira. Pero en una de esas le digo yo, y mi esposa es panameña. Y entonces él se hizo la idea de que iba a encontrar cuando fuera a mi casa una mujer morena, grande, y cuando llega, que siempre lo hizo, iba con unas flores en las manos, ¿no? Mi mujer, Araceli, le abre la puerta, y él le dice, buenas, vengo a ver a Andrés y a su señora, y Araceli le dice, sí, pase, y él no soltaba las flores. Entonces, no sabía qué era. Se lo tomó literal. Cuando salgo yo del barcito donde estaba, le digo, ¿qué hubo, Alberto? Ella es Araceli, mi esposa. Y totalmente, no, me dice, ¿cómo me vas a decir eso? Se encontraron esta muchachita bajita, blanca, bonita. Bueno, y entonces esa es otra de las anécdotas bonitas, que siempre que iba a casa, siempre le llevaba flores a mi esposa. Qué lindo, sí. Y bueno, hay muchas historias muy bonitas de cómo él apoyó también a los que venían detrás, y ayer estaba hablando con Marcela Trucios, no sé si la recuerdan. Claro. Ella fue presentadora y periodista deportiva, y llegó a CNN gracias a Alberto, porque los dos son regiomontanos, los dos son de Monterrey, eran compañeros, y cuando contratan a Alberto, llega a Atlanta y le dicen, le dice el productor de deportes, Ismael Peña, mira, ¿no conoces a alguien? Quiero una mujer en deportes, claro que sí.
y bueno, de una vez se contrató a Marcela Truccios, que trabajó muchísimos años y hasta la fecha todavía vive en Atlanta, y pronto creo que vamos a tener una historia también muy inspiradora con Luis Carlos Vélez, que es otro caso de éxito también. Ahora estábamos escuchando a Claudia, creo que todavía está ahí, no sé. Sí, sí. Ahí está Claudia. Son varios colombianos. Me acuerdo que Marcela le decía, vete a Alberto, porque tenían como esa confianza, pues de ser ambos mexicanos, regiomontanos. Exacto. Como tú bien dices. Pero mira, ya que ahorita va a entrar Luis Carlos, él contará la historia mucho mejor que yo, pero qué generosidad la de Alberto, porque yo recuerdo pues cuando a Luis Carlos lo veía en CNN, y pues era un referente para toda América Latina del periodismo económico, y él siendo economista, y llega una vez Alberto a Colombia y Luis Carlos pues se le presenta y demás, y es Alberto el que le abre la puerta para entrar a CNN, y cualquiera hubiera podido decir, no, pues me va a hacer competencia, o de pronto me va a opacar, o qué sé yo. Y no, Alberto tuvo esa generosidad, veía a la gente que era profesional, que era buena, que merecía una oportunidad, y él con generosidad pues hacía lo que estaba en sus manos para potenciar esas carreras, y eso es algo muy bonito de Alberto, que ahorita que tú cuentas eso de Marcela, Glenda, pues veo que era también como un patrón o una característica de él. ¿Verdad? Lo que te quería preguntar, porque hasta ahora sé yo, porque nunca le probé ninguno de sus platillos, aunque él sí probó los míos en nuestra casa, pero me estaban contando varias personas hoy lo bien que cocinaba el grupo de acá, que una vez al mes los invitaba, y no sé si esa vez de Thanksgiving él cocinó el pavo. Claudia. Yo creo que sí, pero no lo puedo asegurar. Pero es que lo que pasa, de lo que más recuerdo tengo de esa cena de Thanksgiving es que, claro, era una cena con la comida tradicional de Thanksgiving, pero también tenía pues lo mexicano, pues porque eso era un hogar mexicano, ¿verdad? Claro. Y entonces nos dieron nopales. Y mi mamá, mi hijo y yo nunca habíamos comido nopales, no sabíamos qué era eso. Y entonces él explicándonos, cuando nos empieza a explicar, no, es que eso es un cactus, que yo no sé qué y no sé cuál, nosotros hacíamos cara como que no sé, sí que vamos a comer cactus. Y él decía, órale, que son deliciosos, y terminamos comiendo nopales felices, y hasta el día de hoy me encantan los nopales, gracias a Dios que está igual. Y no ya eso fue que pasamos de verdad muy bien, o sea, sus hijos estaban pequeños, un poquito más grandes que mi hijo. Uno de ellos también se llama Pablo, como mi hijo, y fue como tan bonito tener esa primera experiencia de qué es un Thanksgiving, porque no lo sabíamos, con ese hogar, esa calidez, esa comida, esa risa de él, que él siempre estaba sonriente y decía cosas y uno se reía. Esa era como la característica de estar al lado de Alberto, que uno se reía, pasaba bien. Y bueno, está con nosotros ya Luis Carlos Vélez, justamente Claudia y Andrés y Fernando. Luis Carlos, él fue el que te bautizó como el Golden Boy, ¿verdad? Contanos. Es una muestra que hay tanto colombiano en este momento conectado acá, en de los amigos, y lo que pasa es que ustedes creen que Alberto era mexicano, pero realmente Alberto nació en Medellín, él es colombiano, y todos están supremamente confundidos. No, que no te oigan los regiomontanos. Realmente, Alberto, yo le debo mi carrera a Alberto. Alberto me permitió llegar a ser en español ante tanta insistencia de mi parte. Wow. Somos amigos y me dio el chance, digamos, el chance de mi vida. Mi vida realmente profesionalmente cambió cuando llegué a CNN en español y llegué a trabajar con Alberto, y él confió en un colombiano que había visto un par de veces en entender algo de economía. Lo acompañé siendo su productor durante algunos años. Alberto, yo pasé prácticamente 5 años con Alberto sentado aquí a la derecha. Estaba Alberto acá, yo estaba acá, y Gabriela Frías estaba acá. Y si no hubiera sido por su generosidad, por la manera tan desprendida en la cual él enfrentaba como su vida y su manera profesional, con la certeza y la seguridad de que él era
el hombre más conocedor de estos temas y que nadie ni nada lo podía poner en riesgo. Esa generosidad de darle la oportunidad a mucha gente joven como yo en su momento permitió que yo hiciera mi carrera. Así que, digamos, de ahí en adelante todo lo que ha pasado es por Alberto. Y mantuvimos muchas veces comunicación. Yo me quedé con la deuda de haber podido devolverle en serio la oportunidad que él me dio. Pero bueno, seguimos siendo amigos y hasta hace muy poco pues estábamos hablando también. La semana pasada, él hacía chistes constantemente y la semana pasada me estaba haciendo muchos chistes sobre algo que había ocurrido profesionalmente en Colombia, así que lo quiero mucho, me va a hacer mucha falta y me marcó para siempre. Ojalá yo le pueda marcar la vida profesional. Gracias a Luis Carlos también por conectarse y qué pena te interrumpo allí, pero quiero despedir a Claudia, que muy amablemente se conectó con nosotros, pero tiene una entrevista ahora en Caracol Radio en Colombia justamente. Entonces, Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Claudia. No, muchísimas gracias a ustedes por hacer este homenaje para Alberto, que es más que merecido. Solo una cosa final en materia de anécdota con él es que él decía, ahorita lo recordé por lo que estaba diciendo Luis Carlos, de que él tenía tanta certeza de que él era el chacho en su trabajo, que él podía ser tan generoso para potenciar las carreras de los demás, justamente porque él no sentía como miedo de que alguien le pisara los talones o le corriera la butaca. Y entonces él decía, me acuerdo, a ver, el sueldo de todos ustedes lo pagan gracias a mí. Por lo que vende economía y finanzas, ustedes tienen sueldo. Y bueno, y nos moríamos de la risa porque, bueno, a lo mejor tenía mucha razón, pero era excelente profesional, una persona divertidísima, traviesa, irreverente, artista chévere. Y sí, va a hacer mucha falta y gracias por hacerme parte de este homenaje para él y saludos a todos los que están conectados. Muchas gracias, Claudia. Gracias, y Claudia. para agregar también en esa anécdota que estaban hablando de la cocinada de Alberto, que es algo que me va a hacer mucha falta, que es otra de las otras de las afinidades que teníamos, o que es, bueno, es la afición por la cocina, pero también la afición por el chile picante. Claro. Y entonces, últimamente se había puesto a explorar, a hacer salsas. Entonces, ¿ah, sí? Pues, sí. Entonces me llamaba y me decía, bro, ¿vas a estar en la tarde en la radio? Le digo, sí. Me dice, bueno, porque si no, no te llevo el chile. ¿Y qué tal? Por ahí súper bien. Pero era por eso entonces que venía a la radio, porque... No, bueno, por eso... porque no dejó de venir en casi toda la pandemia. Por eso y por el whisky de después del programa. Eso hay que ser totalmente francos. Pero yo quiero aprovechar a Luis Carlos también, porque tanto que contar, y tú trabajaste también con él como productor. Contanos lo que aprendiste de él en todo ese periodo también inicial, como cuando uno llega a una cadena como CNN y está muy nervioso y está uno asustado, no sé qué recuerdas. Todo. Yo todo lo que soy profesionalmente se lo debo a Alberto. A ver, para ponerlo en perspectiva, yo cuando llegué, Glenda era super Glenda Umaña, como sigue siendo hoy. Patricia Yanior era mega Patricia Yanior. Alberto Padilla era mega Alberto Padilla. Y llegó un colombianito que venía de un canal local que se llamaba City TV. Ese era yo. Y Alberto, sin miedo, me puso a presentar su programa cuando él se iba de vacaciones. Me ponía a escribir sus intros a super mega Alberto Padilla sin ningún miedo. Nunca desconfió en que yo podía estar cometiendo errores, que seguramente los cometí absolutamente todos. Y después, cuando me daban palomitas en otros noticieros, él se ajustaba para que los hiciera. Y mira, detalles tan sencillos como que te pongan un apodo como el que me puso a mí. Yo decía, si Alberto Padilla me dice el Golden, es porque yo soy el Golden y yo puedo. Hay que creérsela. Sí. Todavía hasta la fecha le decía, el Golden Boy. Él me daba mucha seguridad en todo. Y lo otro que le aprendí, Glendita, es... A mí no me sale tan bien como a él, pero ser genuino, ¿no? Yo fui encontrando mi personalidad al aire. Desde CNN hoy han pasado 20 años. En gran parte porque descubrí que había gente como Alberto que le funcionaba ser él mismo. Y lo hice. Auténtico. Auténtico. Y el edge, digamos, la información económica a mí me abrió campo para luego llegar a CNN Internacional y luego poder asumir otro tipo de roles profesionales. Fue porque Alberto siempre estuvo ahí. De nuevo, Alberto es un hombre generosísimo y yo quisiera poder devolverle a él algún día
En el cielo vamos a hacer economía y finanzas y voy a ser muy feliz. Mauricio está lleno de colombianos, pero... Quiero darle la bienvenida también a otra colombiana, Exacto. a otra colega también que queremos mucho aquí en Colombia, Ángela Patricia Llanido, que la nombraba ahora Luis Carlos, que ha sido una amiga también muy especial para Alberto. Él siempre que hablaba de sus ex compañeros de CNN los mencionaba a todos los que están hoy aquí. Así que Ángela Patricia, gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida. Gracias, Mauricio. Un abrazo para ti y de nuevo también muy agradecida por permitirme recordar a nuestro gran Alberto. Un abrazo enorme para ti, Luis Carlos, y para ti, Glenda, también. Besotes enormes. Yo estoy todavía muy conmovida. Acaba de terminar su sepelio y me costó mucho asimilar esa imagen que vimos del ataúd, pensar que esto tiene que ver con la partida de Alberto. Es que todavía no lo puedo creer, no lo puedo creer. Me decía Patita, desde el primer día fue un amor a primera vista. Un amor, quiero decir, de compañeros, de colegas, ¿no? De respeto, pero de mucha camaradería. Alberto era una persona muy pícara, muy divertida. Le sacaba jugo y chiste a la vida. Cualquier situación era el momento para tener un apunte en el que toda la sala de redacción se doblaba a carcajadas. Era una persona muy transparente, muy genuino, pero también muy desprevenido. Alberto no tenía malicia. Alberto era una persona que iba por la vida, viviendo el presente, sin preocuparse mucho por lo que pasara a su alrededor. Y bueno, eso habla de la gran oportunidad que le dio a Luis Carlos y a muchas otras personas. Así que, y además siempre fue un muy buen amigo. Alberto siempre fue un muy buen amigo. De sus amigos, por supuesto, uno de los amigos no habla mal. Siempre fue un defensor de los buenos amigos. Alberto se metió en un gran problema en CNN por protegerme y eso se lo agradecí toda la vida. Y él dice, a mí me costó el puesto defenderte. Pati, también fue, por el periodo fue bastante polémico y peleón a nivel público, especialmente cuando salió, ¿verdad? No ocultó su enojo y bueno, se convirtió en todo un representante. Pero perdón, yo aquí voy a asumir una posición adicional. Alberto fue el más valiente de todos nosotros, porque él sabía qué estaba pasando y lo cantó de frente. Yo lo he cantado luego, ya de viejo, ya que ya no me importa. Pero Alberto lo cantó desde el día 1, vio venir lo que iba a pasar, se enfrentó a la situación y pagó con su puesto. Otros tuvimos el chance de no enfrentar ese monstruo de frente, entre ellos yo. Pero él nos protegió a todos. Él estaba protegiendo a Patti, él estaba protegiendo a Glenda, él estaba protegiendo al producto que él ayudó a construir. O sea que, aparte de inteligente y desprevenido, no calculador, era un valiente de esos pocos, ¿no? Tal cual. Me uno a las palabras de Luis Carlos. Y además tenía la habilidad, la inteligencia, la sagacidad para convertir un tema complejo de economía, un tema pesado, un tema cercano a un público que le podía interesar, pues lo que pasaba en las bolsas, en el mundo entero, no importa si estabas en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, o en Bucaramanga, Colombia, o en Panamá, ¿no? En Ciudad de Panamá, en fin. Era realmente muy hábil, aterrizando temas complejos para hacerlos digeribles para la audiencia. Y sí, Alberto, yo creo que esa valentía la disfrazó un poco de irreverencia, como muy bien lo decía Claudia, pero para eso también se necesita tener mucho valor, y lo hizo, y bueno, en su carrera lo pagó caro. Pero sé que estaba contento que allí en Costa Rica lo acogieron como uno de los suyos, que vivía una vida tranquila. Hace muy poco, hace apenas 3, 4 meses estuvo en Atlanta, nos fuimos a jugar golf, estaba aprendiendo a jugar golf, estaba queriendo mejorar su hándicap y pasamos una tarde maravillosa. Y además era un hombre honesto, un hombre realmente honesto, que hablaba del corazón, que tú sabías que no te estaba engañando, que te estaba diciendo las cosas tal cual las sentías. Y uno en este medio esas cosas las agradece, porque era un alma transparente.
Yo lo voy a extrañar enormemente, todavía no lo puedo creer que no esté con nosotros. Estoy todavía recuperándome de esa imagen que vi hoy en el sepelio. Y bueno, creo que tendremos cuentos de Alberto para echar por muchos años, porque nos alegró la vida a muchos por mucho tiempo. Así es, así es. Y quiero agregar ahí, Patricia y compañeros, él vivió poco tiempo, 60 años, pero los vivió muy felices en su gran mayoría. Por lo menos eso es lo que yo conozco. Y también con mucha suerte. ¿Ves? Sí es suertudo que tan mal jugador de golf y además tiene un hoyo en uno. Porque aquí sus amigos del golf lo saben, hizo un hoyo en uno. Sí. ¿Cuánto pueden decir eso? A los 6 meses de empezar a jugar. Es un suertudo. O sea, yo se los decía a sus hijos ayer y se los dije hoy y se los diré todo el tiempo. Es un bendecido. Esa suerte de morir de un solo golpe, de estar con amigos, de estar disfrutando. Hasta el último momento, ¿no? Eso es un hombre que podemos decir y sentirnos orgullosos de ser familia, de ser sus amigos, que fue un hombre feliz, un hombre de suerte. Eso es lo importante, vivir la vida con felicidad y bueno, que ojalá que nos deje ese aprendizaje, además de lo que he escuchado acá, que es esas dos variantes de un periodista y de un ser humano, ¿no? Que tiene que tener, que es poder entregar la información de forma que la gente se entere, aprenda, crezca, pero al mismo tiempo poder ayudar al colega, al que viene de un lado, de arriba, de abajo, de donde sea que venga, con generosidad. Y esas dos cosas son fundamentales en la vida, en un ser humano, en un periodista, porque estamos en este medio, pero sobre todo en un ser humano, ¿no? Germinaron las semillas, Glenda. Germinaron las semillas. Y vaya, tenemos muchas estrellas que lo muestran, totalmente. ¿No? Y maravilloso. Hace unos minutos, queridos amigos, gracias por estar en este homenaje especial. Gracias a Andrés y Fernando por organizarlo, y nos acompañan desde Atlanta y Miami, creo que está, y Colombia. Están Luis Carlos Vélez, Patricia Yaniot, y también está Mauricio Sandoval desde Colombia. Siempre poderosa la producción, que me decía todos los días. Pero fue maravilloso esta tarde que estuvimos en la misa de despedida aquí en Costa Rica, porque también va a haber un funeral en su tierra, en Monterrey, ¿no? Correcto. Fue lindísimo al final como su hijito menor Pablo, Alberto tiene 2 hijos, Renato de 26 años, ¿no? Y Pablo de 23. De 23. Casi 24, sí. Y con ese amor, ¿verdad?, de hijo, hablando con esa admiración de su papá, de lo que les dio, de lo que compartió con ellos, de que siempre estaba ahí para atenderlos, para aconsejarlos, de las maravillas también que pudieron hacer juntos aquí, porque él siempre me decía con gran ilusión que ya venían los chicos para Costa Rica y entonces que los iba a llevar a pasear, por supuesto, al bosque o a la playa o a la aventura, ¿verdad? Volcanes, a la aventura, todas las cosas lindas, pero hay algo también que me impactó de lo que dijo Pablo, y es hacer buenas personas, hacer honestos, ¿verdad? Y eso se ve a través del legado con sus hijos. Justamente la semana pasada me tocó estar una semana en el programa porque Alberto se tomó vacaciones, como hacía cuando quería, ¿verdad? No te preguntaba. Eso sí. Esas no las comento. Y siempre hacía lo que le daba la gana. Y en el programa del jueves, lo que después sería el último programa, él le dijo a Boris que había estado con su hijo mayor, y quise traer ese audio bien cortito, pero que él mismo, que Alberto mismo nos diga qué hizo esa semana que estuvo de vacaciones. Fíjese que tuve la visita oficial de uno de mis 2 hombres en la casa, que es mi hijo, que estuvo aquí la semana pasada, entonces estuvimos de vacaciones. Sí, el orgullo que tenía por los hijos era tremendo, ¿no? O sea, lo decía al aire, lo decía en persona, lo decía por todos lados. Pero para que veas cómo es, el 18 de agosto, estaba buscándolo aquí en el chat, 18 de agosto 2025, 9:19 AM. Hola, bro. Avisarte que esta semana estoy out por visitas en casa. Francia hará el programa. Menos mal que siempre estuviste. Así es, telegrama es eso, ¿no? No es WhatsApp. Mauricio, adelante.
así él estuviera afuera, siempre dejaba organizado para que el programa nunca dejara de salir al aire. Que decíamos ahora, nos contactaba con Fernando, pero siempre dejaba organizado. De hecho, el jueves, que fue su último programa al aire, con vida lo hizo desde Panamá, estaba en una cumbre de seguridad en Panamá con varios precandidatos a la presidencia de Colombia, y me dijo, no, igual no paramos programa, lo hago desde Panamá, y el viernes ya regresaba nuevamente a Costa Rica, teníamos todo organizado, y el último mensaje que él me escribió, que fue el viernes, el día que falleció, me dijo, no, hay vuelos retrasados en Panamá, no alcanzo a llegar a Costa Rica, así que cancela el programa, hoy sí no lo podemos hacer, y pues su último programa al aire fue el jueves. Bien, bueno, sí, es él duro estuvo el recordarlo jueves para repasar un poquito estos últimos días, esos episodios, porque pues muchos se preguntarán qué pasó, cómo pasó, y todos, ¿no? Los que lo queremos tanto también. Justamente él estuvo en Panamá en una gira de trabajo, ¿no? Porque él, además de su programa, tenía esos compromisos corporativos con organizaciones a través de toda Latinoamérica, y justo me escribió un amigo suyo cuando pasó todo, diciéndome, yo cené con él ayer en Panamá, y según entiendo, por esos atrasos de vuelo, él fue al restaurante con sus amigos, hasta con la maleta, ¿no? Sí, ¿Fue? sí. Hasta con la el maleta. Viernes, cuando llegó. Sí, cuando llegó se fue directo de porque ahí, eso sí tenía esa vida social tan linda con estos amigos que hemos conocido estos 2 días, que nos hemos acompañado, amigos con los que se divertía y con los que salía, y muy buenas personas. Tienen un grupo de mexicanos aquí en Costa Rica, y también otros venezolanos, colombianos. De todos. Y ticos, por supuesto. El grupo de póker. De póker. Hay un grupo de dominó, de dominó y golf. Sí. Póker, que ese lo comparte con mis 2 hijos, casualmente. Chris, que es el anfitrión de ese grupo, fue una de las personas que viste más afectadas ayer en la funeraria, hoy en la iglesia. Fue de los primeros que llegó al hospital también, y ese grupo es muy simpático. Esas anécdotas las contaremos ahora más tarde, después del programa, de la astucia de esa fisga de Alberto, de cuando alguien hace un comentario desafortunado, tirarle ¿verdad? Es lo que estaba diciendo Patricia. Sí, lo que no supe, Patricia, si te ganó o no ese día. No tenía filtro, no, le gané. Yo tengo unos años más de golf que Alberto, así que no es justo hacer la comparación, Glendita. Pero Alberto lo que tenía por el golf era pasión, disfrutaba estar al aire libre, disfrutaba conversar con los amigos, porque como tú lo acabas de decir, era un hombre muy sociable, que tenía amigos en todas partes. Y Alberto venía cada tanto a visitar a sus hijos en Atlanta, y bueno, aquí tenía amigos con los que había compartido por años, no solamente sus inicios de golf, sino pues miles de momentos sociales, ¿no? Y en familia, así que fue lindo conocer a sus amigos, compartir con él esa tarde, que fue una tarde bellísima, y bueno, hemos ido a cenar, nos hemos reunido en casa, hemos hablado por teléfono. Esa tarde fue lindísima porque así, jugando mal golf, es un hombre que no perdía la calma. Sí, era un hombre que no lo perturbaba muy pocas cosas en la vida. Sereno. Pero por lo menos no las demostraba. Sí. No lo perturbaba nada. Y nada, cada hoyo era borrón y cuenta nueva, como si nada hubiese pasado. Así que eso habla también muy bien de Alberto, porque era un hombre feliz, como lo decía creo que Fernando. Era un hombre que iba por la vida feliz y contagiando de su felicidad al que tuviera a su lado. Patricia, Mauricio, dale. Sí, Fernando, quería darle la bienvenida también para sumar a este combo de excompañeros y amigos de Alberto, a Gabriela Frías, también compañera de Ángela Patricia, de Luis Carlos, de Glenda, que se suma a esta hora a la transmisión y que también pues ha estado muy compungida por la partida de Alberto. Gabriela, gracias por haber atendido esta invitación y bienvenida. Gracias a todos ustedes, ¿cómo están? No me quiero quebrar, pero bueno, esta ocasión no es para menos, aunque evidentemente la intención de estar con ustedes y entre ustedes, mis queridos excompañeros, amigos, muchos de ustedes, es celebrar la vida de nuestro querido Alberto. Un gusto. Gracias, Gabriela. Patricia, y ese Gracias. Mauricio, dale. Gracias. 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 Gracias
Y Gaby. Y tomamos también a Alberto Gaby. Bernal, disculpa, Glendita, qué pena un segundo. Alberto Bernal, compañero, invitado siempre de este programa, nuestro economista de cabecera, que venía como Alberto también desde CNN, que se suma a la transmisión. Alberto, gracias y bienvenido también a este homenaje. Pues Mauricio, muchas gracias por tenerme en cuenta. Qué maravilla ver tantas caras amigas, Gaby, Patti, Luis Carlos, Fernando. O sea, somos como, después de tanto tiempo de hacer este trabajo, pues ya somos casi familia, ¿no? Yo solamente te quito dos segundos, Mauricio, para contarles dos anécdotas que yo creo que ustedes no conocen. La primera yo le agradezco muchísimo al tocayo. Él y yo siempre nos dijimos tocayo, todo el tiempo era tocayo. Y el tocayo fue muy amable conmigo porque yo creo que gracias a él y a la confianza que me tuvo, él me ayudó muchísimo a avanzar en mi carrera. O sea, el hecho de que Alberto me hubiera tenido en su programa y que yo pudiera hablar sobre política monetaria, sobre el futuro de Venezuela, y después hablar con Luis Carlos, y después hablar con Gaby, y después hablar con Patti. Para mí fue un escalón muy grande poder estar en CNN, y eso se lo agradeceré por siempre. Pero hay una que no le agradezco tanto, y es que mi tocayo me llama, creo que eso fue como en el 2010, y me dice: tocayo, métete rápido a Twitter que están hablando de ti. Y yo le dije: ¿qué diablos es Twitter? Pero era 2010. No sé si era 2010, 2009, no sé cuándo era, pero eso era un inicio. Y yo le dije: pero ¿qué es Twitter, tocayo? Dice: ¿qué no sabes que no es Twitter? Por Dios, métete ya, ve a la oficina, métete, papá. Y me metí a Twitter, y Twitter se volvió pues básicamente mi obsesión por los siguientes años, y me ha servido en muchas cosas, pero también me ha quitado muchísimo tiempo. Tenés razón en no agradecérselo, porque es un vicio. Es un Oye, vicio. Mauricio, yo sé que llego tarde en estos minutos, pero yo también tengo una anécdota. Hay muchas. Sí, porque, a ver, yo empecé en un periódico y yo conocí la televisión con Alberto, con una forma de trabajo de él, una mía, no fácil en muchos sentidos, porque él venía de tele, yo venía de periódico. Pero hay una cosa que jamás se me olvida con Alberto, y es que era un mexicano tan orgulloso de su país y de Monterrey, y de pronto estabas hablando con él y te hablaba, ¿no? Gabachita, y le salía el acento. Y yo siempre me acordaré que cuando hablábamos de México y cuando hablaba de Monterrey lo hacía con enorme cariño, profundo respeto. Y alguna vez nos fuimos, te voy a decir, a dos conciertos que me marcaron porque entendí lo que es la nostalgia de los mexicanos fuera de nuestro país. Nos fuimos al concierto de Juan Gabriel en Atlanta. Los dos salimos roncos de tanto gritar, justo cuando salió el mariachi. Por cierto, decirles que muchísimos colombianos cantando también ahí, 1 y 2, cuando fuimos a ver a Café Tacuba, y estaba uno de los directores de CNN que trabajó con nosotros, Leandro, que es alto, grande, ¿no? Y empezaron a tocar Ingrata. Cuando empiezan a cantar Ingrata, aquello era, brinco, era como una lavadora, como una licuadora con gente volando por todas partes. Y yo recuerdo con mucho cariño cómo Leandro se puso adelante de nosotros para protegernos y evitar que la gente volara y nos tirara. Y cada que iba Alberto a Atlanta, era muy así, era el mexicano que me llevaba a tomar tequila, o nos íbamos a comer a un restaurante mexicano, cocinaba, le encantaba hacer un pollo al horno que le ponía cerveza. Alguna vez lo hizo en mi casa y estalló el horno en mi casa. Pero eso era de verdad un hombre muy real, y muy honesto. What you see is what you get. Ese era Alberto, y coincido con Alberto Bernal. Alberto Padilla, cuando yo llegué, era un hombre que le abrió las puertas a muchísimos analistas, algunos de ellos banqueros centrales que fueron, pienso mucho en Martín Redrado, pienso en el ministro Caputo en Argentina, pero no son los únicos. Alberto dio la entrada y abrió un puente para
muchos analistas que tuvieron esa plataforma, y en eso también Alberto fue muy generoso en ese sentido. Y como siempre, bueno, yo los recuerdo en dupla, Gaby, a vos y Alberto, de verlos en la televisión muchas veces, y básicamente le hiciste la dupla ahora haciendo la invitación casi que a Rodrigo Cubero, que se suma aquí a la transmisión, también está acá en cabina, que fue presidente del Banco Central aquí en Costa Rica, estuvo varias veces en el programa. Sí, muchas gracias por la invitación, amigos, de verdad. Me siento, por supuesto, con mucha trepidación porque ustedes fueron muy cercanos a Alberto y la verdad estoy aquí con el corazón partido oyendo sus testimonios. Yo también llevo un duelo porque lo llegué a querer, le llegué a tener mucho cariño. Claro que yo siempre llegaba al programa de Alberto con alguna aprensión, porque como ustedes bien dicen, no tenía pelos en la lengua, era un tipo con mucha fisga, ¿verdad? Pero siempre hizo el programa muy divertido. Lo que pasa es que no sabía uno por dónde le iba a saltar la liebre, qué tipo de preguntas le iba a hacer, pero siempre hizo el programa enteramente divertido. Para mí siempre era, por supuesto, una cosa increíble tener la oportunidad de tener a Alberto Padilla, el mega Alberto, como por ahí decían algunos de ustedes, entrevistándome, y la verdad que fue siempre un motivo de enorme orgullo y de mucha honra para mí poder compartir con él. Fueron siempre sesiones tremendamente divertidas. Alberto sabía llevar una entrevista como nadie, elevó los estándares del periodismo económico en América Latina, fue un gran mentor, entiendo, para muchísimos de ustedes, y puedo ver por qué. Y claramente desde la otra acera, desde el lado del entrevistado, puedo decirles que fue siempre también un entrevistador tremendamente genuino, legítimo, lo hacía sentir uno cómodo en la cabina, porque me tocó solo estar con él en la radio, nunca estuve en la televisión, pero ciertamente tremendamente hospitalario como entrevistador. Además, como amigo, aquí compartiendo con Andrés Quintana, nos tocó compartir un whisky más de una vez. Bueno, ya lo mencionado muchas veces, o sea, en otras palabras, siempre había fiesta. Siempre había fiesta después del programa. Por lo que veo. Así es. Y por eso es parte importante de que Rodrigo nos acompañe hoy aquí, porque es amigo de Alberto y es amigo de la empresa y es amigo personal. Y sí, y siempre, como ustedes lo saben perfectamente, Alberto tenía la capacidad de hacer clic con sus entrevistados, y esos entrevistados con los que hacía clic era con los que más frecuente quería estar conversando, porque siempre era muy enriquecedora la conversación, porque en realidad al final terminaba siendo una conversación. Así es. Las anécdotas interesantes, ¿verdad? Que mucha gente pensaba que Alberto era economista. Claro. ¿Verdad? Es más, hay una persona que inclusive me llegó a apostar, me dice, yo leí que él había dicho que era economista. Le digo, no te tomo la apuesta porque sería quitarte la plata, porque me dice, pero es que no puede ser que sepa tanto de economía. Y Alberto, y aprovecho no para echarle aquí la brocha a Rodrigo, pero Alberto podía tener una conversación con un economista de la altura de Rodrigo, de tú a tú. ¿Sí? Y la tuvo siendo presidente del Banco Central varias veces. Sí. Y después como analista, digamos. Sí, y así era con todos los analistas que llegaban también. Y con sus compañeros, yo recuerdo, perdón que los interrumpa, adelante. Una vez que le tocó, ¿se acuerdan? Patti, Luis Carlos, una época, Glendita nos tocó cuando nos teníamos que ir de vacaciones y lo ponían a reemplazar, ¿no? Y entonces era Padilla News Network, y yo recuerdo una vez que, estando al aire, en lugar de decir, hola, ¿qué tal? Soy Alberto Padilla, dijo, soy Patricia Llanios. Eso nunca se nos va a olvidar. Estaba distraído. ¿Leyó un guión o qué? No. Patricia, ¿leyó un teleprompter o qué? Es que estaba seguro pensando. Porque generalmente había como una base de lo que siempre se decía al principio en la bienvenida formal era igual todos los días. Entonces el redactor seguramente se le olvidó borrar mi nombre. Hola, buenas noches, soy Patricia Llanios. Y era después de otro programa. Sí, en su defensa. Y leyó eso. En su defensa, en su defensa tengo que decir que, Pati, después de Economía y Finanzas venía tu programa. Exacto. Pues seguramente Alberto terminó su programa, le rodaron el prompter y el hombre iba en automático. Claro. Uno de los grandes apuntes, Luis Carlos, y
Gaby, que tú seguramente lo dices todos los días, dice, bueno, ahí te dejé los ratings altos, por favor no me vayas a bajar. Te dejé los ratings altos, ahí tienes toda la audiencia, conquístala, o sea, porque era divertido. Y no quiero hacer menos también recordarles el tipo de coberturas que, bendito Dios, me tocó caminar al lado de CNN por la enorme oportunidad que representó. El dot-com bubble, la crisis en Venezuela, en Argentina, de la Rúa. Yo recuerdo corriendo con el tape para marcar el momento de ese breaking news con Alberto, cuando había que correr con el tape y la imagen. El corralito. El corralito, claro. 2001. Vamos, o sea, tantas crisis, tantos momentos que marcaron al mundo y a la región. La subprime, que te acuerdas que nos íbamos en breaking news toda la mañana, Luis Carlos, que era, sí, con gente como Jorge Suárez Vélez, que Alberto Padilla trajo a la cadena. Es decir, era un hombre así como lo estamos describiendo, pero miren nada más qué tipo de noticias económicas y financieras le tocó traer, incluso cuando hacíamos muchísima información de compañías de internet que eran incipientes, todo este movimiento de internet, y Alec Oxenford y todos estos emprendedores que se fueron a estudiar a Stanford y que regresaron a América Latina a crear sus empresas. Esa era la época en la que Alberto estaba abriendo camino en el periodismo económico, financiero y de negocios. Era increíble, era irse a casa y decir, wow. Y por supuesto, Pati lo recuerda muy bien, los atentados terroristas. Alberto Padilla estaba en el front line. Después de que pasaba un evento político, éramos nosotros los siguientes y lo sabíamos cuando pasaban este tipo de eventos. El más claro, por supuesto, fue los ataques terroristas del 11 de septiembre y lo que vino después, la recesión. Porque era un experto en aviación. También él era piloto, que no lo hemos dicho. Era piloto, sí. Yo me acuerdo esa tranquilidad que describen todos ustedes, acompañándolo un par de veces a volar. A ver, acompañar a Alberto Padilla a volar, habiendo trabajado con él, era toda una afrenta a la suerte y a la posibilidad de seguir con vida. Porque yo lo hice con mi hijo Tadeo. Volé con él, con mi hijo Tadeo. Ya después te cuento. Tamaña irresponsabilidad, querida Pati, tamaña irresponsabilidad. Acá se presentaba como piloto, así que... Pero Alberto cogía ese avión y eso era tranquilísimo. Y conocía todo, y lo llevaba, y paseaba, y daba vueltas, y se metía. Era un piloto extraordinario también. Tal cual. Miren la generosidad de Alberto, que una vez, un fin de semana, había una noticia de Breaking News de última hora y me llamaron al estudio y yo estaba en una competencia con mi hija, que la estaba acompañando a una competencia y estaba a 1:30, 2 horas de camino por carretera. Estábamos con mi esposo y dije, bueno, la única manera que yo puedo regresar a tiempo para este especial que vamos a hacer es volando. No y mi esposo fue que me dijo, exacto, y, bueno, llamé a Alberto y le dije, Alberto, ¿me harías este favor? ¿Me vendrías a recoger? No lo dudes ni un minuto, voy en camino. Él mismo alquiló el avión, pagó la gasolina. La responsabilidad de mi marido es dejarme regresar con mi hijo. Alberto me solucionó el problema en 2 horas, y en 3 estaba recogiéndome. Increíble. Y lo que dice Luis Carlos, una vez arriba te sientes en manos de una persona que sabe lo que está haciendo. Por supuesto. ¿Tú te acuerdas, Pati? En su aire, en su mundo, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo no sabía, Pati, pero Alberto nos enseñó cuando se subía al set a hablar de aviación, por ejemplo, lo difícil que era aterrizar en el aeropuerto en Honduras alguna vez, cuando había que hacer esas noticias, y muchas empresas de aviación y pilotos en esa época no estaban disponibles, y Alberto se subía al set y te decía, esto puede haber sido por esto. El sábado yo le escribí a Darío Klein, un gran copieditor uruguayo que se regresó a su país y que conoció muy bien a Alberto y lo quería mucho, y él me dice, y se los voy a leer aquí: todavía recuerdo la vez que me llevó de paseo en su avioneta. A la vuelta no encontraba el aeropuerto. Me confesó que era la primera vez que volaba de noche. Y con compañía. Sí, era tranquilísimo, era relajado. Pero todo lo hacía con mucho compromiso, con mucho
mucha dedicación, muy profesional. Eso le dio la tranquilidad a todos los que se montaron con él. Yo por dicha no. Yo tampoco. Tantas anécdotas y tantas historias. Gaby, quisiera preguntarte, y al inicio, y esto no es secreto, tuvieron muchas diferencias profesionales. ¿Cuáles eran esas discrepancias y cómo lograron después tener una amistad tan cohesionada y buenos partners, que al aire se veía una buena relación? Yo venía a una cadena inmensa en la que en la primera reunión era intimidante, después de haber estado en un periódico como Reforma, que era muy importante en la vida mexicana, el nacimiento del periódico Reforma. Y fue maravilloso, era un respiro de aire fresco de cómo ocurría el periodismo, no más el chacaleo que era todos los periodistas cubriendo la misma nota y nadie queriendo buscar algo hacer diferente. Entonces yo empecé en una empresa muy especial que fue Reforma, pero llegar a CNN, que eran 5 monitores en el área de monitoreo del Reforma, viendo a Patricia, Susana Rosa Vigil, Arley Londoño, por el amor de Dios, Diego Bustos, claro, Glenda, por favor, Viviana Fernández, o sea, ellos eran las instituciones. Evidentemente yo llegué y era intimidante, porque al final de cubrir la noticia corporativa en México, a cubrir, y en las reuniones editoriales recuerdo que Jorge Gestoso me preguntaba cómo están los precios del café, y yo me hacía más chiquita que la silla, ¿verdad? Porque a ver, cubre el mundo, a ver, ¿quién te explica cómo se cubre el mundo de negocios? ¿Quién? Nadie, es haciendo camino, ¿no? Y yo te voy a decir que hoy lo platicaba con una amiga, las diferencias eran porque teníamos métodos de trabajo diferentes, proveníamos de diferentes áreas. Yo de un periódico, Alberto de una televisión. Ningún método era mejor que el otro. Ningún método era mejor que el otro. Pero eso creaba esos roces que al final era el amor de Alberto por el periodismo, el amor mío por el periodismo y nada más. ¿Cómo terminamos haciendo una buena amistad? Muchas veces nos reíamos cuando Alberto se quedaba, yo tengo una casa en Atlanta y Alberto cuando iba a ver a sus hijos me decía que se podía quedar en casa y yo por supuesto, ¿no? Y entonces se quedaba, incluso bromeaba y me decía, cuando iba yo siempre voy para Thanksgiving, ¿no? Entonces me decía, ¿cómo está mi casita? Cuando salió de CNN, yo estuve ahí cuando salió de CNN. Después yo vi un proceso de Alberto tratando de encontrarse y yo lo busqué mucho, porque yo he visto gente que cae y que la corren de muchos lugares, no televisión, vamos a esto, es siempre en las empresas, y siempre he dado cuenta que es una cuestión entre pérdida de identidad, de vocación, de misión, o sea, entonces yo la verdad es que no me despegué, le hablaba, tenemos una amiga en común que se llama Marcela Trucios, presentadora de deportes en aquella época, que Alberto trajo, y nos gran volvimos amiga, Marcela, gran amiga. Gran amiga, gran persona, regiomontana, bellísima. Ella sabe, para mí es como mi hermana. Y Alberto y yo no dejamos de escribirnos y poco a poco las cosas evolucionaron a eso, de hablarnos un día con sinceridad de cómo vivimos esa época, ¿no? De yo su productora, él el presentador, hasta el enorme respeto que ganamos juntos respecto uno del otro, de entendernos pasado el tiempo. Y luego terminamos en esa amistad, te digo, ¿no? Nos hablábamos, yo hablé con él hace 3 semanas, porque estaba yo buscando a dónde ir de vacaciones y le decía, es buena época para ir a Costa Rica, y me decía, no, Gabachita, ¿no? Pues me decía, querido, dime. Pero yo lo resumiría para ustedes de la siguiente manera. Yo trabajé con Alberto, me tocó como a Gabriela producirle a Alberto muchos años. A ver, esto es como en el fútbol. Hay jugadores de fútbol, y sobre todo los que son mayores lo van a entender, que no necesitan entrenar para ser estrellas. Alberto era, haga de cuenta, un Rivaldo, ¿no? Un Roberto Carlos que se fuma un pucho, él no fumaba, pero que se fuma un pucho y se toma un whisky y no tiene que entrenar para ser Messi, ¿me entienden? Hay otros de nosotros que necesitamos entrenar, estudiar, hacer 20 de pecho para ser la mitad de lo que es Messi. Alberto era Messi. Entonces Alberto llegaba unos minutos antes de que saliera al aire. Yo muchas veces estuve esperando a que Alberto llegara y se ponía el micrófono y lo hacía mejor que cualquiera. Él no necesitaba que estuviéramos nosotros
como nosotros o muchos de nosotros parados desde las 8 de la mañana. Él lo sabía. Entonces, claro, manejar a Messi necesita ciertas condiciones y manejar a los que necesitan un esfuerzo normal, pues tienen un tratamiento normal. Alberto era un superdotado en lo que hacía. Y justo eso es lo que lo hacía poder conducir una entrevista con soltura, pero también inteligente, ¿no? Así, te hacía preguntas, Rodrigo, y tenemos acá a Rodrigo Cubero, que fue presidente del Banco Central, varias veces entrevistadas por Alberto. Te hacía las preguntas pertinentes, ¿no? Sí, y preguntas difíciles a veces, pero ciertamente siempre estaba on topic, como dirían en inglés, ¿no? Siempre estaba sobre el tema caliente, siempre conocía lo que estaba pasando en la economía mundial, en la economía local, en la economía regional, sacaba los temas calientes y te hacía las preguntas relevantes, y lo hacía de una forma siempre interesante y aterrizada, que es algo que ustedes mencionaban también. Él sabía cómo jalar los temas complejos de la economía al terreno del ciudadano común, de las personas que no necesariamente entienden de los temas complejos de la economía, los llevaba a un terreno, a un lenguaje sencillo, y eso era una gran dote de Alberto. O sea, además de un gran entrevistador, era un gran comunicador hacia su audiencia, y era una audiencia en muchos casos especializada, pero no siempre. Él no le hablaba solo a los economistas. Lo está diciendo en este momento el Facebook, que está hirviendo de comentarios. No los puedo ni dar seguimiento, pero muchísima gente, más de 100 personas están viendo, y por supuesto que la gente de la audiencia. Y de parte de él, tan agradecido que estará, ¿no? Desde el cielo viendo todo el público Alberto, Mauricio. Y ahí está Alberto también, que es Alberto Bernal. ¿Cómo lo perdón? Discúlpame un segundito, qué vergüenza contigo. Quiero agradecerle a Ángela Patricia Llanió, que ya se tiene que retirar, anda con visita en Estados Unidos. Vamos a aprovechar, Mauricio, vamos a aprovechar para hacer una muy pequeñita pausa, reorganizar la mesa, pero no se vayan, a la gente que está invitada en la conexión de Zoom, porque seguimos, hacemos una muy breve pausa aquí en CRC 89.1 a las 5, siempre con Alberto Padilla. Gracias, Patricia. A ustedes, un abrazo. Vamos a celebrarlo en Atlanta. Eso. Gracias por continuar en sintonía, y estamos en este programa especial a las 5 siempre con Alberto Padilla, que va a ser hoy y mañana, porque mucha gente se quiso conectar. Estuvimos ya en una primera parte. Bueno, lo bueno de hacer este tipo de programas de homenajes es que lo decíamos, ¿no? Nos va a costar, pero no, es entretenido, porque las risas y la felicidad es lo que tiene que desbordarse en este homenaje, ¿no, Glenda? No, y así me lo imagino, que desde el cielo, que mientras lo decimos no lo tenemos que seguir procesando, pero esta partida y era la manera de él, así que él está muy feliz de que estemos acá. De también estar contando con la participación de Gaby, de Luis Carlos, de Alberto Bernal, de Patti, Llanió, de Claudia, ¿verdad? Y otros que están escuchando, muchos están escuchando desde afuera, y están tan agradecidos con ustedes porque todos quedamos como que ganas de contar, que ganas de hablar, y hay una parte que luego en el momento que lo quieras, hablar de la resiliencia de Alberto, de lo que pasó, que hemos visto los frutos a través de este programa, pero cómo a mí personalmente él me ayudó, porque él salió 4 años antes que a mí me tocó salir, ¿no? O que nos despidieron en lo que es el mundo corporativo y la reorganización. Entonces, a mí me ayudó muchísimo. Mauricio. Sí, no, agradecerle también a nuestros compañeros del programa de las 6 de la tarde que nos cedieron el espacio también para este homenaje, como tú decías. Y bueno, pues son muchas historias, el Facebook está lleno, muchos mensajes también que me han llegado durante el fin de semana de los invitados, de los compañeros, de los oyentes, jefes de prensa, siempre solidarizándose, así que también muchas gracias para ellos. Quisiera aprovechar para preguntarle a Luis Carlos también esa enseñanza que vas a llevar para siempre de Alberto, y como decía Claudia ahora al inicio, él nunca pensaba que alguien más lo iba a opacar, y siempre fue reconocido el éxito que tuvo Luis Carlos, y él lo decía también en el programa, decía, es mi pupilo y está creciendo, y la última entrevista que tuvimos con Luis Carlos acá en el programa fue cuando lanzó su libro recientemente, así que Luis Carlos, también gracias de verdad por acompañarnos. ¿Y cuál es esa enseñanza que te llevas? Pues Mauricio, de nuevo mil gracias por darme la oportunidad y darnos la oportunidad de
estar en esta fiesta, ¿no? Yo creo que esta es una fiesta de celebración de la vida de un gran compañero, de un gran amigo como Alberto Padilla. Yo tal vez resumiría esto muy brevemente en dos cosas. Lo primero, hay que ser generoso. Uy, loco, hay que ser generoso en la vida. Alberto, tipo generoso, desprendido, seguro, porque uno cuando es generoso, la vida le devuelve a tutiplén. Y Alberto le devolvió la vida con todos esos amigos maravillosos con los cuales terminó su vida en Costa Rica. Lo segundo es que la fórmula para vencer en un medio tan ficticio como la televisión, porque ojo, la televisión es el mundo de la fantasía, la televisión es el mundo de la puesta en escena, la televisión es el mundo de lo impostado, de lo postizo, pero contraintuitivamente la fórmula para ganar ahí y en los medios de comunicación es ser inmensamente natural, y eso lo representaba, lo materializaba, lo vivía y lo personificaba como nadie Alberto Padilla. Por eso es que Alberto Padilla, usted encuentra gente en México que lo quiere, encuentra gente en Ecuador que lo adora, encuentra gente en Argentina que lo venera, encuentra gente en Colombia que lo admira. Alberto tenía ese lenguaje universal de la televisión y de los medios de comunicación que lo hicieron exitoso, única y exclusivamente basado no solamente en su conocimiento, porque yo considero que su conocimiento en esto era secundario, pero principalmente en su naturalidad y en su buena gentez, como lo decía Gabriel García Márquez. Buena gentez, qué lindo, qué lindo. Y en América Latina era muy conocido, quizás por, obviamente, la vitrina que muchos de ustedes tuvieron de CNN, que le daba ese lugar, y que luego pues lo fue nutriendo también, ¿no? Tengo varios audios de Alberto. Si querés podemos escuchar el número 3. Es muy cortito, habla sobre la política en América Latina, el número 3. Bueno, y escuchándote, lo que está pasando en Guatemala es un reflejo de lo que ha venido pasando en América Latina durante ya algunas décadas, yo diría todo este buen siglo que estamos actualmente corriendo, que es un desencanto de latinoamericano con la política, cuando la política también en realidad, la política no ha funcionado en América Latina, mi querido Fernando, no ha funcionado, no funciona, por eso el latinoamericano está tan desencantado. Él siempre nos decía eso, ¿no? Cómo la política ni de acá, ni de allá, ni de un lado ni del otro, le resuelve las cosas a la gente y por eso la gente empieza a votar por cualquier loco. Porque y eso Alberto lo podía ver en muchos de primera línea, ¿no? Por las invitaciones que tenía a todos lados a analizar este continente, y bueno, por eso escribió también el libro Un continente, América Latina dormida, ¿no? Es el libro de Alberto. Mauricio. Quiero agradecer, Fernando, también a esta hora a Luis Carlos Vélez, tiene que irse a noticiero en este momento. Gracias, Luis Carlos, por el tiempo, por este homenaje y por haberte sumado también a la transmisión. Gracias. Gracias, Luis Carlos. Muchas Un abrazo. gracias. Gaby sí sigue por ahí, ¿verdad, Gaby? Y Mauricio, sí, también yo también tengo que saltar a otra que tengo justamente ahorita con RCN, pero quiero agradecerles a todos por la amistad, por tenerme en cuenta y por haberme invitado a celebrar a este inmenso ser humano. Alberto Padilla para mí fue un mentor, una persona que me abrió muchos espacios, muchas puertas, y me encantaba que cada vez que a mí Gaby, a mí solamente me reconocen las señoras de 50 para 60 para arriba, las jóvenes no, pero muchas de las de 50, 60 se me acercaban y dicen, usted es Alberto Bernal. Yo le quiero agradecer a usted porque a Alberto Padilla y usted nos ayudaron a que pudiéramos apreciar un poco más la economía, porque el programa era un excelente programa. Entonces para mí allá, saludos en el cielo, mi compadre, nos vemos cuando Dios lo disponga. Qué lindo. Y mil gracias por todo. Un abrazo. Alberto, mil gracias siempre por acompañarnos en el programa, por la disposición con tu tocayo, como decías, y muchos éxitos mañana en el lanzamiento de tu libro.
Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. Yo estoy de vacaciones, debo decirles. Es mi primera vacación del año, entonces coincidió que la vida me puso con esta disponibilidad para acompañarles en... Qué bueno. Quédate otro ratito. Qué entonces. bueno, Gaby, también para poder... porque nos hablábamos el sábado las dos tan impactadas, sí. ¿no? Cuando ya sí. pudimos comunicarnos y lo difícil al mismo tiempo, ¿no? Pero realmente, como mencionaba anteriormente, venimos llegando de la misa, que fue preciosa. Estaba hablando con Andrés y repito nuestro agradecimiento aquí para Andrés Quintana por haber organizado esta ceremonia de despedida tan bella con un sacerdote que hasta le cantó al final, cantó una canción él mismo a capela, una canción llena de esperanza, le habló a los hijos de manera directa y nos habló a todos, ¿no? Nos habló a todos y nos llenó de fortaleza y nos recordó que pues la huella y que esta vida estamos de paso y pues que él seguirá vivo en el recuerdo, ¿no? Y como decía ayer Norma, la madre de sus hijos decía, bueno, la ventaja de estos chicos es que tienen Alberto para toda la vida con la cantidad de videos que hay. Claro, claro. Sí. Qué bonito. Sí, Quiero saludar a esta hora también, se suma con nosotros a Boris, él era nuestro editorialista de todos los jueves. Ay, Boris. Era muy aclamado también por los oyentes y se suma también a esta hora el señor Dado, así que Boris, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Yo lo quiero recordar a Alberto como el gran amigo, ¿no? El gran amigo que fue. Todavía no me puedo recuperar de la noticia, como muchos de nosotros, pero bueno, quisiera poner una tonalidad, digamos, de más alegría en cuanto al recuerdo de Alberto, y por eso, en homenaje a que, entre tantas cosas buenas que él tuvo, fue que era un gran degustador del alcohol fino. Yo me quiero decir, no sé si me están viendo, pero yo quiero levantar la copa, una copa de vino. Ay, qué lindo. Por Alberto Padilla. Salud, me encanta, me encanta. Boris, Claro ¿y sí. cómo te quería él? ¿Cómo te quería y cómo se divertían, ¿no? Desde, bueno, de los tiempos allá donde salían y se contaban y se molestaban mutuamente, ¿no? A ver cuál hacía el chiste más fuerte, ¿no? Sí, en eso Alberto y yo tuvimos una sintonía plena, por decir de esa forma, porque nos entendíamos bien con los chistes, con las bromas, y muchas veces con mirarnos sabíamos lo que íbamos a decir, ¿no? Yo quiero recordar algo, antes de hacer de enfadado para el programa de Alberto Padilla en esta estación de Costa Rica, que dicho sea de paso, el creador del personaje del enfadado fue Alberto Padilla. Cuando me invitó me dijo, Boris, quiero que haga un personaje así, 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 y yo le dije, por supuesto, ¿no? Quiero recordar una anécdota para que vean cómo era Alberto Padilla. Nosotros en la época de CNN nos juntábamos a comer los domingos, y después de que yo me fui de CNN y después de que él se fue de CNN también nos juntábamos a comer los domingos, pero una vez a la semana, mientras estábamos trabajando en CNN, por las noches, no me acuerdo si eran martes o jueves, nos íbamos a comer a un restaurante que estaba en un hotel internacional acá en Atlanta, que se llamaba Pie de Cuyón, la pata del cerdo, ¿no? Entonces consumíamos la pata del cerdo, todo eso. Y una vez nos toca llegar los dos juntos al restaurante Pie de Cuyón, un 14 de febrero, que acá en Estados Unidos se festeja San Valentín. Entonces, ya me lo estoy imaginando. Escuché esto, el restaurante que normalmente estaba semi vacío, esa noche está repleto, lleno de gente, de pareja, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces Alberto y yo estamos ahí, nos miramos, y Alberto dice, vámonos a
porque no quiero que nos confundan o que la gente se confunda. Por supuesto, esto era antes de toda esta onda que vino después. Pero bien, ese es uno de los tantísimos recuerdos que tengo de Alberto, querido. Boris, la gente te está aclamando y bueno, entre recordar que bueno, fuiste risa para Alberto en su último programa el jueves y piden al señor enfadado. No estamos tan claros si está Don Dado o está Boris, pero era esa, hay que recordar a la audiencia que no solo ha sido asiduo de este programa, sino pues amigo de Alberto de tantos años antes como productor de CNN, ¿no? Sí, muy amigo. El único amigo que me quedó acá en Atlanta prácticamente. Bueno, él después se fue a Costa Rica. Y bueno, siempre estábamos en contactos. Él, con la generosidad que lo caracterizaba, me invitó a ser parte de su programa. Y bueno, yo salía solamente en audio, no en video como lo estoy haciendo ahora, porque la única vez que quise salir en video, un director de televisión me dijo: pibe, vos tenés cara de radio. Así que... Vaya forma sutil de decírtelo, ¿no? Y bueno, me lo tomé eso en serio, cara de radio con Alberto Padilla. Ahí va. Y además que hacías un personaje muy particular. Sí, lo creó Alberto, ¿no? Es decir, Alberto como que me tiró, digamos, esa pelota a mí: tomá, hacete cargo. Y bueno, yo dentro de lo posible me hice cargo. Él me dio los lineamientos: quiero que hables como hablan los argentinos, como putean los argentinos. Bueno, yo en ese momento lo tuve. La primera referencia que me dio a la cabeza es Javier Milei, presidente de Argentina. Entonces, con eso en mente, yo me divertí mucho en estos años con Alberto Padilla, a las 5 con Alberto Padilla. En fin. Quiero hacer dos reconocimientos acá muy especiales para Boris. Uno, como él lo decía, pues nos acompaña en video, que él nunca se conectaba en video para la audiencia de Facebook Live y YouTube, así que muchas gracias. Y la segunda, era tanta la cercanía, como decía ahora Fernando, entre Alberto y Boris, que siempre cuando un invitado se tenía que extender y era jueves, él decía: me tomo el tiempo de Boris, que sé que él me va a entender. Ha sido un disgusto allí, pero me dijo Alberto: eso se le pasa a Boris, es el de confianza y sé que me puedo extender. Y bueno, sí, finalmente seguimos aquí con Boris y agradecerle también porque a veces nos comíamos el espacio de su segmento, así que gracias, Boris. Sí, una sola vez me enojé porque me pareció que habían sido ya varias veces seguidas, pero no eran represalias. Por eso sacaste el vino ahora. No llegó al río, ¿no? No eran represalias por sus desavenencias, ¿no, Boris? Se sabía eso. Jamás. Él fue un amigo del alma. Y bueno, los amigos a veces se enojan entre ellos. Si no son amigos. Pero no pasó de eso, ¿no? Alberto, otra vez, Alberto fue el mejor de nosotros en la profesión del periodismo. Otra anécdota que quiero contarte. Te cuento rápidamente: el día que se muere Michael Jackson, ¿verdad? En el 2007, 2008, te cuento. Se muere Michael Jackson, entonces la jefa suprema de ese momento, en CNN en español, baja línea que todos los programas tienen que hablar de Michael Jackson. Entonces, bueno, nosotros teníamos economía y finanzas. ¿Cómo hacían? ¿Cómo lo metemos a Michael Jackson? Bueno, en ese momento a ponernos a buscar data, factos, bueno, todo lo que hizo Michael Jackson, los millones que se ganó. Pero bueno, teníamos una entrevista programada a cargo del que estuvo hasta hace poco acá con nosotros, Alberto Bernal, el gran Alberto Bernal. Entonces, que Alberto Bernal siempre de forma seria, hablando de economía, de la política monetaria, todo eso. Y bueno, ¿qué carajo hacemos ahora? Entonces, consultándolo con Alberto, llegamos a esta edición. Alberto Bernal, por favor, vamos a hablar de Michael Jackson. No sé cómo, pero vos ocupaste de recordar. Y bueno, salió una de las mejores entrevistas que a mí me ha tocado ver y producir, con Alberto Bernal hablando de Michael Jackson el día que se murió Michael Jackson.
Fernando, tenemos otra invitada para que tú le des paso, por favor, y es nuestra editorialista también de los viernes, así que te doy el paso para que tú le des la bienvenida. Mafa Moya, que siempre nos hablaba de justamente de buscar la felicidad, de vivir feliz, de vivir bien, y era muy contento estaba Alberto los viernes para terminar de esa manera positiva la semana. Mafa, adelante. Bueno, con el corazón, como se imaginarán y como lo tenemos todos quienes conocimos a Alberto, sé que en este momento está muerto de la risa, porque así era Alberto. Alberto no le gustaban los dramas, no le gustaban los conflictos. Alberto era espíritu libre y me encantó ir a todos sus compañeros de profesión con ese reconocimiento de lo generoso, lo amoroso que era, con su sabiduría, y de las cosas que recuerdo con más cariño es lo auténtico y lo original que era Alberto. La primera vez hace muchos años que tenía que dar un panel y una conferencia y todos eran con etiqueta, con corbata, con saco, él llegó con su guayabera y era de una tranquilidad y de una espontaneidad que no necesitaba ese protocolo para que dejara la boca abierta de las personas que lo escuchaban con tanta tranquilidad y conocimiento de la región. Así que con Alberto compartí otro lado que no fue el profesional, sino Alberto tenía un área que era tremendamente espiritual. Alberto tenía un tema muy profundo, con una intuición tremendamente desarrollada y con un sentido común que hoy en día a veces carece. Y cuando pues el Grupo Prisa decidió tener una cuarta estación en Panamá para poder sacar la W, pues efectivamente el primero que pensé fue en Alberto, y lo llamé y le dije: Alberto, quiero que hagas la W, y así era Alberto. Alberto no tenía compliques de nada, dice: listo, allá estoy, y así fue. Y todo con Alberto era fácil, porque él hacía que las cosas se dieran. Cuando se proponía algo, no lo pensaba, simplemente hacía que sucediera. Y creo que quienes conocimos a Alberto sabíamos de sus grandes amores, el orgullo por sus hijos, por Renato y por Pablo, porque efectivamente creo que pues todos los papás somos orgullosos de nuestros hijos, pero si había alguien que estaba plenamente feliz de ser papá, creo que era Alberto, y creo que siempre buscó la calidad para compartir con ellos y siempre les buscaba aventuras. Entonces, si estaba en Panamá, él se inventaba la mejor aventura para que sus hijos estuvieran, y si estaba en Costa Rica, yo me acuerdo cuando dijo que no sabía si irse para Costa Rica, Panamá, pero él siempre tenía la certeza y la seguridad y que donde fuera iba a estar bien, y así es. Alberto, donde estaba, siempre la gente terminaba queriéndolo por su habilidad y su inteligencia, pero la parte que compartí con él era pues más toda la parte esotérica, toda la parte de los chakras, de los ángeles, de cosas que un hombre tan racional y tan increíblemente cuerdo en toda la información humana se permitía jugar. ¿Se lo tenía un poco escondido eso, Andrés? ¿O era muy...? Sí, le gustaba bastante. Sí, correcto. Ah, bueno. Pues conmigo pues compartíamos una gran maestra en Costa Rica que ya no está, era la gran Tete. Quienes conocen a Tete, era una mujer sabia, profunda, y nos gustaba hacer pues nuestros cuentos muy espirituales de ser mejores seres humanos, y yo creo que para Alberto siempre fue muy claro eso. Él quería y siempre trabajaba por ser un hombre honesto, con unos valores y unos principios clarísimos, en donde genuinamente él era y hacía lo que pensaba con mucha coherencia, y eso era lo que quería para sus hijos, y de hecho eso fue lo que hizo con sus hijos, muchachos totalmente coherentes, de valores, de principios, y creo que pues ahí quienes conocimos esa parte tan espiritual, tan de ser, tan
porque tenía dos cosas que para mí creo que eran fantásticas. El sentido del humor. Quiero decirles que yo vivo en Panamá, soy colombiana, pero vivo hace casi 30 años en Panamá. Y me llamó la semana pasada, ya habíamos hablado de que se tenía que ir a Panamá a un congreso que lo habían invitado, y siempre que iba, pues obviamente nos reuníamos y compartíamos tiempo de calidad. Y esta vez nosotros teníamos un apodo, yo le decía pan de pollo y él me decía pico de chulo, y era pues algo muy personal. Entonces me acuerdo que los primeros programas, cuando me invitó a hacer el programa de bienestar, para hablar cosas que no fueran tan dramáticas de economía o de cosas que tienen que ver en nuestra cotidianidad, yo no sabía que estaba al aire, y le digo, pan de pollo, ¿a qué horas estoy? Y estábamos ya al aire, y yo decía, qué vergüenza, pero era así, era pan de pollo, pico chulo, y siempre jugábamos con muchas cosas, porque era tremendamente divertido. Su último meme fue muy chistoso, me decía una frase que me llamó mucho la atención, de Benjamin Franklin, que decía, la tragedia de la vida es que nos hacemos viejos demasiado prontos y sabios demasiado tarde. Pero para mí él era muy sabio, tenía una astucia tremenda, y todas las cosas que yo lo ponía a pensar o a hacer, a jugar, para romper pues obviamente las verdades absolutas que a veces los humanos damos, y lo ponía a jugar para cambiar ciertas realidades que a veces pues obviamente como la persona que le importaba el equilibrio y le importaba la justicia, pues a veces se agobiaba con muchas cosas que con mucha tranquilidad lo hacía, pero también como con mucha responsabilidad de hacia dónde vamos como humanidad. Y esas tertulias que nos permitían hablar de los hijos, de las relaciones, de hacia dónde íbamos, pues quedarán en mi corazón por siempre. Me quedé con el dolor que yo pues tuve que venir por temas de salud a Colombia, y pues no lo pude recibir, pero también agradecí mucho no haberlo podido. Se nos fue Mafa, pero... Claro, con tranquilidad. Sí. Es duro, ¿no? Mientras tanto, y para darle un retiro a Mafa, hablando de esa sabiduría de Alberto, quisiera preguntarle a Glenda, que ahora también nos comentaba cómo fue esa resiliencia que él tuvo cuando sucedió lo de CNN, y les transmitió a ustedes cuando les tocó también el turno infortunado de ese episodio. ¿Cómo fue eso, Glenda? Bueno, yo no le llamaría turno infortunado, sino oportunidad, porque imagínate, ve todo lo que le pasó en el caso de él, de estar en Costa Rica, de estar acá, de dejar esa huella de una manera distinta. Pero bueno, a mí me encantó porque imagínate, después de 18 años en CNN, yo salí, yo no tenía ningún plan, estaba súper despistada, ¿verdad? No tenía, yo después de estar en el mundo de las breaking news y el breaking news, no tenía ni un currículum listo, nada de eso, pero nos reunimos a almorzar y empezó a darme consejos, porque me dijo, mira, lo primero, olvídate de lo que ganábamos en CNN. Ya eso es otra realidad. Entonces, mira, van a llegar muchas oportunidades, unas mejor remuneradas que otras. Tienes que tener una actitud abierta a todo eso. Me sirvió muchísimo, ¿no? Y todavía hasta la fecha, la última vez que conversamos fue hace como 3 semanas, porque a veces era yo consultándole a él, o a veces él me consultaba, ¿no? Coincidimos en muchos proyectos, en proyectos periodísticos, también en proyectos corporativos. Nos tocó viajar a Dominicana, a Guatemala, y recuerdo el año pasado es que también él hacía lo que quería, ¿no? Como estabas diciendo. Entonces, el año pasado nos tocó ir a una actividad muy linda de AmCham en Guatemala, y en la noche había una cena, ¿verdad? Que era una cena importante con las personas que nos invitaron y otros invitados especiales. Y yo, bueno, Alberto, ya nos vamos. Ah, no, hoy yo no estoy para estar conversando, no, yo me quedo aquí sentado aquí en el restaurante comiendo tranquilo. O sea, él era una persona, como dicen, it is what it is, ¿verdad? Pero lo que tú dices, lo que tú preguntas es esa posibilidad, y me encanta contarles eso, ¿no? De abrir la mente. Muchas veces estamos atados, no es que fue una transición fácil, al contrario, ¿no? Ni para él, ni para mí, ni para ninguno de nosotros, porque lo comentamos ya prácticamente, bueno, hablaba con Gaby Frías, que Gaby prácticamente es la única que ha quedado de todo el grupo,
Y lo importante es tener esa actitud y saber que no importa dónde, sino es una misión, ¿verdad? Esto es una misión, y lo que decía Luis Carlos antes, la autenticidad, y Alberto transmitía eso, ¿no? La autenticidad a la hora de hacer entrevista, de pensar, ¿me está entendiendo mi audiencia? ¿Cómo hago para tener un lenguaje donde la otra persona, a pesar quizá de que está hablando de manera muy técnica o está hablando de manera muy intelectual para cierto público, entonces, ¿cómo hacerlo para acercarlo a las personas? Y lo hacía también desde lo que era él, y punto, ¿no? Y yo creo que aquí en Costa Rica, y eso nos complace en este gran dolor que nos embarga a todos, especialmente digo a sus hijitos, es saber que en Costa Rica, y esto me hace muy feliz porque somos ticos, él estaba feliz. Él estaba feliz acá, siempre, como lo dije ahora que falleció, en los posts, él me reclamaba, me decía, oye, pero que no entiendo, en su acento mexicano, no entiendo, pero ¿qué haces en Atlanta? Vente para Costa Rica. Y la última vez que fue, lo invitamos a almorzar a la casa, entonces nosotros vivimos enfrente de un lago. ¿Qué me iba a imaginar yo que esa iba a ser nuestra última vez? Pero fue especial, porque estábamos en medio siempre estamos como en trabajo, o conversando en un restaurante, o nos vemos por aquí, pero ese día nunca estábamos enfrente del agua, ¿verdad? Conversando diferente, de una manera pausada, y no me imaginé que iba a ser la última vez que nos viéramos físicamente. Pero entonces rescatamos, ¿no? Lo que se hablaba hoy en su despedida en la misa, de valorar nuestro tiempo, de valorar a las personas con las que estamos, y esa es la lección que nos deja, y felices de la manera en que él se fue. Él se fue de una manera, como nos dicen sus grandes amigos que estaban con él, estaba en paz. Y les quiero confesar algo muy íntimo, se lo comenté a Andrés y Fernando ayer. Ayer fue un día duro, pero cuando tuve esa oportunidad de verlo, les puedo decir que él se veía muy, muy, muy en paz, en gozo, y eso me lo transmitió. Y después que lo vi, uno sabe dónde está. Y eso es a través de la fe. Si no fuera por la fe, pues qué difícil, pero muy lindo saber que él está ahí, y que pues ahora está muerto de risa. Para agregarte a eso, y de lo que hablábamos, bueno, de lo que hemos hablado bastante rato, no es decir que él siempre hizo lo que le dio la gana, pero nunca hizo algo que no quisiera. Eso le da esa paz, sí, esa tranquilidad, esa felicidad que él estaba reflejando. Una de los personajes de que estuvo aquí en el programa, y compañera de otra de las emisoras, Maritza, solo cabecita de algodón le decía, y le encantaba a él. Mañana va a estar Maritza para saludar este homenaje. Le decíamos igual en CNN en su tiempo. ¿Ah, sí? Gaby por acá. Sí. Desde muy temprano, Gaby, ¿no? Irame Enríquez le decía Cabecita de Algodón. Sí, o sea, es que además tú llegabas y veías a un hombre joven, con el pelo blanco, y ese era la primera zarandeada, digo yo. Yo solo quisiera abrir un paréntesis, si me permiten, porque claro, yo le agradezco a Alberto Padilla que me puso en el camino el INCAE, me puso en el camino a Costa Rica, me puso en el camino el entender mejor lo que es Glenda siempre decía, el pura vida, porque Alberto en ese sentido también fue muy, muy generoso. Me habló del INCAE, yo fui a hacer un posgrado del INCAE, ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido, y Alberto me decía, Gabacha, vente con tu hija, te vas al volcán y hacemos un intercambio, yo me voy a tu casita, bueno, mi casita en Atlanta, y tú te quedas aquí. Y Alberto realmente quería muchísimo a Costa Rica, y además en otra de estas grandes anécdotas,
Yo llegué con Alberto a decirle que a mí me impresionaba el efecto de la televisión, porque en algún momento mi primer viaje de relaciones públicas para un evento en un parque en Costa Rica sobre finanzas, yo venía sola, llegué al aeropuerto, me dijeron que me iban a esperar, recuerdo que alguien del Banco Central, no recuerdo quién, y era mi primer viaje, yo estaba saliendo al mundo de la televisión y Alberto me daba algunas recomendaciones, pero yo iba súper nerviosa y yo llegué y saco mi maleta y me salgo a la calle y me dicen, ay, doña Gabriela, qué gusto verla, y ya saben, ¿no? Y iba yo, ok, igualmente, qué gusto, gracias. Y entonces le digo, bueno, ¿a dónde vamos? Y me dicen, ¿a dónde vamos de qué? Y yo, ¿usted no viene a recogerme? No, si yo nada más le estoy saludando. Y era alguien en la calle que me estaba saludando. Y casi te lleva. Y yo llegué a contarle a Alberto que a mí me impresionaba el impacto que tenía la televisión, que no es lo mismo verlo en la persona de alguien que tenía ese enorme carisma, y una cosa que también me encanta y que me voy a dormir hoy con una sonrisa, es que todos han hablado de un ser auténtico. Y yo creo que esa es una de las virtudes más bellas que tenía Alberto. What you see is what you get, esa virtud de honestidad y de generosidad. Y yo recuerdo que eso fue lo que a mí me hizo ir con él directamente, intimidada por mi primer viaje a Costa Rica, sobre el efecto que en su momento esa cadena de televisión que creó un emprendedor de la talla de Ted Turner, con los nombres de todas las personas que han pasado hasta ahora con ustedes, Glendita, Patricia, tanta gente que generó esa magia latinoamericana, y Alberto era también ese mago de la economía y las finanzas para Latinoamérica, y puso a Costa Rica en un lugar hiper especial, tanto que ahí estuvo en estos últimos años. Eso quería compartir. Qué lindo, Gaby, qué lindo. Muy lindo, muy lindo. Yo quisiera agregar algo. Yo creo que cuando Alberto estuvo en televisión lo disfrutó mucho, pero en los últimos tiempos yo creo que no había una persona que disfrutara más la radio que Alberto, porque él decía que la radio tenía un encanto que no lo tenía ningún otro medio. Yo creo que él disfrutaba muchísimo sus tiempos en la radio, y mira la sencillez, porque Alberto, yo creo que entrevistó a las personas más importantes y tenía contacto con todas las personas que él quisiera entrevistar, él tenía acceso a eso, y sin embargo siempre fue una persona tremendamente humilde, ¿no? Sí. Así es, sin duda. Y del tiempo de CNN está aquí también conectado Willy Lora, que fue exdirector de noticias y compartió mucho con Alberto, y de hecho medio que lo trajo a Costa Rica a Willy, ¿no? Ah, sí, Willy, bienvenido. Y recuerdo cuando Alberto y yo hablábamos recientemente, y decíamos, mira, el que te tienes que traer es, decía Willy, sí, claro, yo lo voy a traer, y le dijo, recuerdo que Alberto le decía, vas a ver lo que te va a gustar Costa Rica y los amigos. Willy. No, Alberto, o sea, fue más allá de un compañero, fue un hermano, fue una persona que, un ser humano extraordinario, o sea, que su talento era natural, era como decía Boris, también lo decía Gaby y los otros compañeros, él tenía una manera de ser tan natural que conectaba inmediatamente con las personas. Me recuerdo cuando me decía que ya hacer radio era mucho mejor porque no tenía que preocuparse por el maquillaje ni la corbata ni nada de eso, sino que era mucho más fácil. Entonces yo me tocó cubrir muchos eventos importantes con él, de trabajar mucho en diferentes proyectos, y hemos creado y creamos una amistad familiar, y tener el honor de pertenecer a un grupo íntimo de amigos de él en Costa Rica en el último año ha sido una experiencia tan íntimo que hasta te consiguió novia. Cuente. Consiguió novia, conseguí de todo. Aquí en Costa Rica, la conocí ahora en el funeral. Ha logrado cosas que poca gente ha logrado. pero ¿qué te digo? Yo lo pongo de una manera muy sencilla. Cuando nos enteramos el viernes en la noche, cuando pasa todo, que en ese momento estábamos en el teléfono con un grupo cercano de él, y toda la preocupación y demás, y la persona que estuvo con él hasta el final, Pepe, quien estuvo en el hospital y todo, me dijo, Willy, mira, él se fue feliz. O sea, estaba haciendo lo que quería, como siempre lo ha hecho, lo que le daba la gana. Estaba comió rico, se tomó su trago, se divirtió con nosotros los amigos, estaba feliz. Entonces, nosotros estamos sufriendo, pero estoy seguro que él donde está mirando hacia abajo diciendo, pero güey, si me fui feliz y contento, entonces ese tipo de gente era Alberto. Entonces,
En este último año que emprendimos en proyectos muy importantes en Costa Rica, y Glenda lo sabe, fue trabajo arduo, fue muy bonito todo eso, y siempre lo vamos a llevar en un lugar muy especial. Y es el tipo de personas que son de milenios, son las personas que no se desaparecen, son las personas que siempre son un referente en el golf, en el dominó, en lo profesional, en el programa, en las conversaciones, en su casa, los domingos en la tarde, mirando hacia San José de allá arriba y compartiendo momentos muy íntimos, muy importantes. Y yo creo que ese honor que nos brindó a muchos de conocerle y de llegar muy de cerca a no solamente lo que hacíamos profesionalmente, sino como hermanos, que fuimos, como le llamábamos, bro, y como hacían los chistes que siempre le gustaba hacer, como también yo volaba y hacíamos cuentos de aviación y todo eso. Y fue una experiencia muy, muy bonita en los muchos años que nos conocimos desde que estábamos en CNN y que hicimos viajes juntos a cubrir eventos económicos importantes. Entonces me quedo con ese sabor bonito de haber conocido una persona excepcional, que también me ayudó en mucho. Yo me acuerdo una vez que me contó Willy, la vida funciona de esa manera, unas puertas se nos cierran pero se nos abren otras, y cuando llegó él con el tema de este proyecto que estábamos haciendo en Costa Rica, fue como que cayó del anillo de anillo al dedo, y hicimos siempre un muy buen clic, porque fue excelente ser humano, excelente, y una persona dado a cualquiera, una persona que ayudaba a cualquiera, una persona que no andaba con prisa, como decía Gaby hace un momento, o sea, llegaba, ay, hora de irse, me decía, no, si ahora es que voy a comer, me falta una copa de vino, o sea, ese tipo de gente. O sea, nosotros fuimos yo lo vi hace un par de semanas cuando estuve en Costa Rica, y hablé con él la semana pasada, cuando para un tema de un invitado, cuando me dijo, yo estoy de vacaciones con mi hijo, no estoy trabajando, o sea, lo mismo que ustedes decían hace un momento, y fuimos a Los Sueños a jugar golf, y ahí estaba feliz y contento. Y digo, bueno, hay que irse porque el tráfico de regreso a San José, y dice, no, ahora vamos a comer, olvídate del tráfico. Una persona que vivía su tiempo y a su tiempo. Yo creo que coincide todo con lo que decía Pepe cuando me dijo, Willy, él fue feliz. Nosotros pudimos disfrutarlo hasta el momento que lo pudimos disfrutar, y Dios nos dio la capacidad y el honor de poder estar ahí para él en ese momento tan importante del final de su vida. Totalmente de acuerdo. Gracias, Willy. Ya casi pues tenemos que ir cerrando, ustedes saben el tiempo en televisión y en radio, así que quiero pues agradecerle a Boris por haberse conectado, y vamos a ir despidiendo pues poco a poco a los que quedan todavía en la transmisión. Boris, muchísimas gracias. Y por haber desvelado su rostro, Boris, que no es solo para radio. Vamos arriba. Claro. Bueno, un abrazo, Boris. Para mí un honor entonces haber participado de este programa de homenaje a Alberto, y una vez más elevo la copa. Así es. En tributo a Alberto, querido. Así es. Salud. Gracias. Boris, son otros que se ponen viejos. Un fuerte abrazo. Y Gabriela también se tiene que ir. Gabriela Frías, muchas gracias por estas anécdotas, esta conexión. Sí, un abrazo, Gaby, un gran abrazo. Gracias, Glendita, gracias por representarnos. Todos estábamos el fin de semana pegados a ti. Gracias a ustedes también, todos ustedes. Un gusto conocerlos, aunque sea a la distancia, y compartir estos segundos a los ex colegas. Un abrazo, porque sé que les duele y sé que todos estamos celebrando a Alberto. Yo por momentos todavía no puedo creerlo. Cuando vaya yo a Atlanta a ver mi casa en Thanksgiving, tendré otro episodio de esto que es Alberto en mi vida, y gracias, ha sido un honor, y bendiciones a todos. Gracias, Glendita, gracias a todos. Gaby, la próxima vez que te toque venir a Costa Rica, la próxima vez que te toque venir a Costa Rica, avísanos y te mandamos a buscar al aeropuerto. Capaz que se queda. Se queda otra mexicana, pero yo chilanga, no regiomontana. Y a la comunidad mexicana que ha estado. Oigan, y a la comunidad mexicana que se ha hecho presente, si me permiten solo decir, wow, es todo. Claro. Muchas gracias, Willy, un gusto verlos a todos, gracias. Gracias también a Mafa Moya por habernos acompañado desde Colombia. Mafa, gracias. Mauricio, muchas gracias. Compartir este espacio en honor a Alberto. Quiero cerrar con el último meme que me manda, y me dice, ¿qué es lo que te motiva a levantarte cada día? Y él responde, las ganas de mear. Así era. No te he dormido. Bueno,
Así lo recuerdo cuando rompía, cuando era tan especial. Así que, amigo, te va a extrañar, te llevo en mi corazón y abrazos desde donde estés. Bueno, irse con risas es lo mejor para homenajear a Alberto. Andrés, vamos terminando. Mañana vamos a hacer otro programa de homenaje a Alberto a las 5, siempre con Alberto Padilla, Andrés. Así es, y yo más que satisfecho de saber que la radio que amó aquí a Alberto le está devolviendo, porque es increíble la cantidad de gente que está diciendo que están encantados con este homenaje, con esta, yo no le diría tanto homenaje, sino con esta revivencia para Alberto, con este espacio lleno de amor y cariño para ese amigo, para ese hermano, para ese padre. Y de risas. Y de risas, sí. Y de felicidad, porque eso es lo que nos enseñó. Y también para todas las personas, ¿verdad?, que lo acompañaban en el programa, y los que están ahora con nosotros, para ellos, ¿no? Son cientos de mensajes que además piden un espacio para esa comunidad ahora, ¿no? Todos quieren hablar. Mañana vamos a estar nuevamente entonces haciendo esta nueva convivencia. Para mañana te doy una idea, para mañana se podrían hacer un collage de los mensajes que están pasando y los que los hagan leídos acá. Lo vamos a hacer. Bien. Fernando, muchas gracias a ti. Y a vos, sí. Claro que sí. Sí, claro que muchas gracias. Gracias. Siempre decía Fernando. A Willy, el director de CNN, que se conectó también ya para el final. Gracias, de verdad, todos estos testimonios son muy reconfortantes. Gracias, Willy, por compartir su experiencia también con Alberto. Gracias, Mauricio, un placer y encantadísimo, Glenda, todo ahí en Colombia, o sea, en Costa Rica, toda la gente que nos escucha. Es algo muy bonito lo que estamos haciendo, y creo que el legado de Alberto se lo merece. Así que muchas gracias y cuenten conmigo en cualquier momento, y yo estaré yendo para Costa Rica muy pronto. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches a Buenas todos. noches. Despedimos. Dios los Mauricio. bendiga. Fernando, y pues gracias también a Andrés por este espacio, por permitirnos tomarnos también la hora siguiente, y a Glenda por habernos acompañado en cabina. Sabemos que está en vísperas de viaje, pero pues fue muy bonito tenerlos también aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Un abrazo, Mauricio. Bueno, y nos vemos en 23 horas, como decía Alberto. 22. En 22 va a ser ahora, claro que sí. 22 horas. Todos gracias. Un abrazo, hasta mañana. Gracias a todos. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.